Hola, 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 buenos días, bienvenidos a la continuidad de la mañana en el 100.9 del dial, en YouTube, en Facebook o donde sea que nos esté sintonizando. Bienvenidos a lo que de ahora en más hasta el mediodía se llama, pues ya sabés, arriba el día. Hermosa mañana en la ciudad de Río Gallegos. El Servicio Meteorológico Nacional nos indica que a esta hora en la capital de Santa Cruz hay una agradable temperatura como viene siendo en los días anteriores. Ayer un espléndido miércoles, hoy jueves con 13 grados 7 a esta hora con humedad del 44%, viento apenas de 1 kilómetro y una máxima pronosticada de 22 grados sin vientos intensos para esta jornada en la previa de un viernes que también se presenta, se presume, se pronostica muy lindo para la ciudad. Hoy jornada de jueves con mucha información y con la previa de Independiente Gimnasia de Esgrima La Plata. Yo quiero ver si vamos a apostar un auto o algo acá con los compañeros. Yo tengo ahí para poner algo sobre la mesa. Una lancha, lo que quieras, Brian, ¿eh? Lo ponemos acá, como hacía Ramón Díaz con Macri en los 90. La última vez fue un departamento en la zona de Belgrano R, ¿no? Exactamente, que lo gané y se lo regalé a un conocido. Pero No vamos a apostaba. poner algo acá, una Paradito. Jeep Renegade, una Toyota Hilux, lo que quieras, Brian, ¿eh? Y tiene que ser importado. Tiene que ser, sí, No sí. vale. La referencia siempre en dólares, muchachos, ¿eh? No me vengan acá con pesos. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire como cada jornada. Y en el estudio ya lo escucharon ustedes a Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día amigo, buen día Rodrigo. Está desarmado y ¿qué le pasó a la notebook? No trajo su notebook. Buen día comandante, a toda la audiencia, ¿no? Dijo esto, hablen la notebook para hacer cuento nomás, que están leyendo algo. Si hablan puras huevadas, yo voy así nomás. Claro. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo ¿No bien? ¿Ya le sobra la computadora? No, en realidad Corta la no es olla. lo mismo leer de la computadora que el celular, no es lo mismo, Sí. son cosas No, distintas, claro. pero la mía está en el taller, Oh. esperando un cable que no aparece. Si ese ¿Cable cable de no, fuente, digamos? no, es un cable del monitor que empezó a parpadear hace 2, 3 semanas y la llevé y me dijo, no, son los drivers. Le digo, no, fíjate que para mí es algo de la pantalla y Claro. terminó siendo algo de la pantalla y me dice, bueno, mira, hay que cambiar el cable. Y hace 4 o 5 días que estamos en la búsqueda y no aparece. Uy, ¿es alguna marca en especial? La de la manzana, ¿no? Sí, no, esa no es mía. Esa es la de mi Ah, compañera que se la tuve que dar porque está en su trabajo y la necesita para trabajar. yo pensaba que esa era la que se había... La venía pateando. No, sí, esa es la que se rompía, Ay. dejarla. Sí, anda entregando Diabólico. una pierna. Que se nos rompió este año también, ¿eh? Uy, No sabés lo caro que está el arreglo. Bueno, así que venimos un año Che, yo te iba a complicado. prestar mi compu, Rodri, pero mejor no. Para hacerlo con el celular. No, Nah, pero bueno, mentira. Yo ojalá este que año aparezca. tuve la misma racha, eh. Yo me gané una computadora que está en el mecánico, porque se rompió a las 2 semanas. No me digas. De cero, ¿sí? No sé qué le pasó, pero bueno, murió. Y en el medio había muerto esta, pero bueno, la tuvimos que resucitar obligadamente porque la otra se dio de baja. Y así. El tema que estábamos, es un billete el arreglo. No, olvídate, Ese olvídate. Dependiendo qué arreglo es un billete. Bueno, la otra, la que me gané, la nueva, se le rompió el disco, así que no es tanto, pero hay que comprarlo igual el disco. Así que me acuerdo cada mañana ¿Disco que en blanco? tengo que escribirle a Raúl, el hermano de Cacho, que quedó ahí la compu y nunca más, me olvidé. Le mandamos un saludo de paso a los dos, a Raúl y a Cacho, que seguramente está escuchando. ¿Todo tranquilo ustedes? Todo bien, por ¿Cómo suerte. viene disfrutando esa jornada? ¿Cortando pastito, haciendo grounding ahí con a pata pelada? Cortamos el pasto el fin de Bien, semana, muy aprovechamos. bien. Menos mal, porque después con el solcito, si el pasto queda largo, Sí. se lo quema todo. Y además que caen unas gotas y viene el sol y cada vez tiene el yuyal más alto, entonces Sí. hay que cortarlo Sí, para por que eso. crezca sano y fuerte. Títulos en la mañana de este jueves 21 de noviembre en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada.
Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Y una de las entrevistas de la mañana, a ver si todo sale bien como lo anticipábamos, va a ser con el intendente de nuestra ciudad, Pablo Grasso, porque ayer formalizó una presentación ante el gobierno nacional, ante, si no me equivoco, la Agencia de Bienes del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, en la cual presentó justamente una propuesta de pago para la cesión a la órbita del municipio de las obras de todas las viviendas que quedaron paralizadas en el marco del programa Procrear, que en nuestra ciudad tienen un barrio allí al sur de la calle Lero Rivera, lindante a la Laguna Ortiz, es donde justamente se emplaza este barrio que tiene una parte, una porción, no tengo presente, después seguro se lo que consultaremos, de cuántas viviendas justamente son las que han sido emplazadas allí, pero que no están siendo terminadas y que por ende significan viviendas vacías y oportunidades que no están siendo. Así que el intendente ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó este pedido al gobierno nacional para que le cedan justamente estas obras y poder hacerse cargo con todo lo que ello implica, lo positivo o lo potencialmente positivo y el compromiso que significa terminar viviendas de esta índole que ya tienen un grado de avance, pero que sin duda alguna también significa un compromiso económico. Así que estaremos, si todo sale bien, después de las 10:30 hablando al respecto de el pedido justamente del municipio a Nación para que le ceda las viviendas sin terminar en el barrio Procrear. Esto lo escuchaste en Radio Nuevo Día hace un ratito nada más, porque el diputado nacional Sergio Acevedo dialogó con nuestros compañeros de la otra gestión a propósito de dos temas importantes, no menores. El primero tiene que ver con la situación del ámbito petrolero en la zona norte de nuestra ciudad, pero también habló sobre el proyecto de ley que impulsa, entre otras, la diputada nacional radical de Santa Cruz, Roxana Reyes, sobre la ficha limpia, que pretende impedir que personas condenadas ocupen cargos públicos, sean funcionarios, ministros, subsecretarios, etcétera. Señaló que la ley no va a resolver si Cristina es candidata o no, particularmente en el caso de Cristina Fernández, y también hizo un señalamiento sobre la parcialidad de la justicia contra algunos actores, sobre todo, ¿no?, la expresidenta y algunos que componen su fuerza política. Señaló que nadie puede ser inhabilitado sin una sentencia definitiva de la Corte Suprema. Hoy no contamos con una justicia imparcial ni independiente. Los jueces están condicionados por el poder político de turno y eso genera un clima de desconfianza que se extiende a cualquier reforma, resaltó el diputado nacional, exgobernador de Santa Cruz, a propósito de su
faltazo o de su no presencia en la Cámara Baja ayer, cuando pretendía debatirse este proyecto. Y atenti quienes frecuentan el centro de nuestra ciudad y tienen que desarrollar cumplir con el pago del sistema de estacionamiento medido, que se replanteó, digamos, que se modernizó, que ahora tiene una aplicación que se maneja todo por allí, pero que cuando no la tenés te dejan una boletita roja que dice que no pagaste. Bueno, hay algunos vivos que ni lerdos ni perezosos idearon una boletita parecida, la imprimieron, le pusieron un QR por supuesto mal estacionamiento en este caso, y cuando vas a ver, escaneas el QR para ver la multa, tuki, obviamente te sacan dinero, te ingresan a las cuentas, y por ello mismo desde el municipio están alertando, diciendo, muchachos, ojo, no caigan en esto, porque pueden ver perjudicadas sus acciones, sus haberes, su dinero. Así que están alertando justamente por una modalidad más que los estafadores tienen ahora en Río Gallegos para hacerse de tu dinero. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En Chubut, esta mañana, la legislatura va a tratar el primer código electoral de la provincia. El oficialismo lo que va a buscar es reunir 21 votos para conseguir la aprobación por mayoría especial. En caso de aprobarse, los chubutenses a partir de hoy contarían con la boleta única de papel. Además, se podrá votar la lista completa y quedará a criterio del gobernador la posibilidad de fijar una nueva fecha de sufragio por decreto. Otro de los puntos importantes del proyecto es la creación de una secretaría electoral que tendrá el rango de juez de cámara designado por la legislatura. En lo que va del año, 460 operarios textiles quedaron sin trabajo en Tierra del Fuego. El dato se desprende del informe oficial que publica el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos. Al comienzo de este año, los textiles contaban con 553 operarios ocupados. En septiembre, luego del cierre de 2 fábricas, cayó a 93 el total de empleados del sector. La cifra representa una caída del 3,8%. Además, los datos intermensuales revelaron una importante merma de nuevos puestos de trabajo en los sectores de tecnología y confección. En el Calafate, en el mes de octubre, se mostró una notable caída en la cantidad de pasajeros que ingresaron por el aeropuerto de la villa turística. Se acentúa la tendencia a la baja de Aerolíneas Argentinas, mientras Flybondi sigue ganando terreno. Los datos revelan que en el 10º mes del año se embarcaron 40.950 pasajeros, lo que representa una caída del 12,1% con respecto a los 46.590 pasajeros embarcados en el mismo mes del año pasado. En octubre de este año, la participación de Aerolíneas Argentinas cayó en un 23% con respecto al 2023 y redujo su cantidad de aterrizajes de 276 a 242. En lo que va de 2024 se embarcaron 346.192 pasajeros, lo cual representa un leve incremento del 2,5% con respecto al año pasado.
Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Pese a todo lo que te dicen que está bajando los índices de inflación, hay una inflación que no baja, y es la inflación de los alimentos. Y dicen los especialistas de consultoras económicas que en el mes de noviembre, estos datos se van a conocer en unos días más, cuando finalice el mes de noviembre, ha sido un mes con aceleración y con suba en muchos precios, muchos de los productos. Las proyecciones que hacen las empresas y consultoras pintan un escenario diferente a lo que sucedió con el IPC, el índice de precios consumidor de octubre. Los datos sobre la inflación siguen despertando el interés social, ¿no? A pesar de que desde el gobierno nacional aseguran que irá en descenso, los resultados del IPC que publica el INDEC para octubre parecen haber quedado atrás. La expectativa se genera ahora qué va a pasar en noviembre. Y en noviembre, de acuerdo a mediciones efectuadas por el sector privado, es que en los últimos cálculos los alimentos, bebidas y bebidas alcohólicas han sido los que menor impacto tuvieron en los porcentajes finales, con un incremento del 1,2% respecto al mes de octubre. Pero aquí que según los analistas estos tres rubros han registrado un aumento del 0,6% respecto al mes anterior y un promedio del 2,8% de aumento en 4 semanas para el nivel general de precios. Otros de las categorías de alimentos que han registrado aumentos están las frutas, un incremento del 9,4% en 4 semanas de medición. También los azúcares, dulces, chocolates, que han tenido un alza del 4,4%. Los lácteos se encarecieron un 3,5%. Así que no todo es color de rosa como te lo quiere pintar el INDEC y el gobierno de Javier Milei. Ayer dábamos a conocer de esta desregulación que había hecho el gobierno nacional de la venta libre de los medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos con venta libre, ¿no? Bueno, el gobierno de la Libertad Avanza dio un paso a un proceso de regular las actividades comerciales en el país. En este caso tocó los medicamentos de venta libre, y ya se hicieron escuchar las primeras voces, porque el jefe de gabinete, Guillermo Franco, había generado una reacción rápida y había salido a contestar palabras o consideraciones del titular de la Federación Argentina de la Cámara de Farmacias, la FACAF, que es presidido por Miguel Lombardo. En aquel momento, Guillermo Franco dijo, desde la FACAP, la Federación Argentina de Farmacias, se dijo que bajo el argumento de proteger al consumidor, garantizar un tratamiento fehaciente y veraz de la información, sin menoscabar el derecho a la salud y normativa que habilita, es que se ha tomado esta medida de tener una libre o abrir el libre sin receta de por medio de distintos medicamentos. Bueno, las farmacéuticas vienen alertando que respecto a que ningún medicamento es inocuo, incluso los mal denominados de venta libre pueden tener consecuencias y efectos adversos y graves si no se usan correctamente, de acuerdo a lo que ha comunicado la FACAP, que dice: las farmacias no son formadoras de precios de los medicamentos, por lo tanto las medidas propuestas por este decreto en cuestión para nada contribuyen a lograr un objetivo de este tenor. Un importante número de provincias tiene su propia ley sanitaria en salvaguarda del medicamento y de la salud de la población. Pero también
Desde el Centro de Profesionales de Farmacéuticos Argentinos, el CEPROFAR, su titular Rubén Sajem apuntó contra el gobierno nacional por desregular la venta de medicamentos y dijo que significa esta normativa volver atrás, y recordó que en el año 91 el decreto de desregulación por entonces el ministro Cavallo hizo lo propio con la intención puramente mercantil. Pero detrás de esto también el titular de la CEPROFAR mencionó que la accesibilidad no es comprar cualquier cosa en cualquier lado, sino que un lugar accesible, como la farmacia, está obligado a hacer turnos y estar abierta todas las noches. Esto es para favorecer a quienes quieren hacer medicamentos, de los medicamentos, un bien mercantil. Así que bueno, hay muchas voces y muchos hablan que por estos días también podría llegarse a dar el tema, lo que más se peligra, ¿no? La automedicación. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. A ver, ¿qué pasó? 21 de noviembre es el Día de la Enfermería. Le mandamos un saludo a nuestros amigos y oyentes, trabajadores de los distintos centros médicos, sobre todo el Hospital Regional Río Gallegos, a Tono Pérez, que es un referente justamente del área, que si bien se dedica a otros menesteres, también su sustento de vida y su trayectoria viene justamente de la enfermería. Un día como hoy, ¿qué sucedía? En 1774, Brian, nacía en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French y Urreaga. No tenía idea que era todo su nombre. Uno lo identificaba como French y al otro a Beruti, los muchachos que repartían escarapelas. Que no eran, viste que se los pintado como que eran pibes buenos. Sí, sí, eran medio bastante, sí. áspero. Áspero, apretadores. Es que en Puntero, realidad sí. ponerse la escarapela era o está con nosotros o está con los otros. Corta la bocha. Está con nosotros, listo, tomamos una escarapela para identificarte. ¿Te quedó claro? Fue protagonista de la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, una revolución no se hace pidiendo permiso, tampoco nos lo vamos a criticar hoy después de tantos años. Allí justamente repartió las cintas que identificaban a los criollos patriotas. Repartió. Y repartió también después a los que no tenían esa cinta. Y fue combatiente, de hecho, de la Guerra de Independencia Argentina. Prócer de nuestra historia. En 1783, algunos años después, 9 particularmente, el físico Jean-François Pilatre de Rousier, y el químico François Laurent, que era marqués de Darlandés, una región francesa, realizaron el primer vuelo en globo aerostático, que en ese entonces duró 25 minutos a unos 914 metros de altura por 13 kilómetros en las afueras de París, y se registra como el primer vuelo en este tipo de naves. En 1877, Thomas Alva Edison anunciaba en Nueva York, inventor y empresario estadounidense, la invención del fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir un sonido mediante cilindros de cartón. Luego se hicieron de cera, y este invento fue uno de los primeros que revolucionó a la música, porque se podía grabar y luego reproducir. Fue patentado en febrero de 1878. ¿Qué más sucedía? ¿Cómo? ¿Ya estás grabando? Ajá, sí, ya estaba grabando, Brian. Imagino que sí. Un día como hoy, en 1952, nacía Pedro Lemebel en Santiago de Chile, escritor, periodista y artista plástico, referente de la literatura homosexual y contestataria en América Latina. También nacía en Reykjavik. ¿Qué país es Reykjavik? Es la capital de Islandia. Muy bien, geografía 9. La irlandesa Björk Gudmundsdóttir, que la conocemos como Björk, ¿no? Más fácil.
Es cantante, ganó reconocimiento internacional por su música experimental y vanguardista. Más de 90 millones de discos lleva vendidos. Y por su trabajo en la película Dancer in the Dark del 2000, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Un día como hoy, Juan Ramón Fleita patentaba una chilena histórica del fútbol argentino y sobre todo de los 90, obviamente de fútbol de primera, con la que Racing le ganó 2-0 a Vélez ante, obviamente, José Luis Chilaver. Convirtió uno de los más recordados goles de la década del 90. Es el Día Internacional, es decir, Mundial de la Televisión, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, en conmemoración con el primer Foro Mundial de Televisión. Y como les digo, se celebra el Día de la Enfermería, a quienes, reconociendo a quienes velan por la recuperación de las personas enfermas, y se conmemora la fundación de la Federación de Asociaciones Profesionales Católicas de Enfermería. Así que un saludo grande para todos los enfermeros de nuestra ciudad y de nuestra provincia, del mundo, beso enorme, que estuvieran escuchando. Saludo para Vero Condorí, que me escribió tempranito, me dijo que está escuchando, me manda buenas nuevas, que has conseguido otra changuita, otro trabajo, que está terminando parte de su casa tras el incendio que diéramos cuenta en la primera parte de este año, la cual han podido ir reconstruyendo. Y me manda una foto, de hecho, de Kevin, su marido, trabajando a full. Lo tiene ahí 24/7 para poder tener nuevamente su casa en pie. Así que le mando un abrazo gigantesco. Y obviamente le agradecemos por escucharnos. 10 de la mañana, 9 minutos. Qué rápido que estamos, ¿eh? Estamos a reloj. Entonces, los invito en el Día Mundial de la Televisión a compartir un poco de buena música. En este caso, escuchando a Soda Stereo con Sobredosis de TV. Esto es Arriba al Día. Podés comunicarte con nosotros al 1551-6051 y hacernos saber que estás del otro lado. Participar con nosotros.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado, ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas. Videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Distribuidora Tía María, queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras, frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María, nueva dirección, Entre Ríos 468, depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. Cuotas diarias de Toyota, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hace lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. Topeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y patamuslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Súmate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia.
Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Mañana desperté, te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Así es, querido Brian, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día, en la continuidad de este jueves, esperando poder concretar los primeros contactos de la mañana. En la novedad de la jornada que te cuenta el diario Nuevo Día, a esta hora, el empresario ganadero, ex dirigente también de la sociedad rural, y empresario de servicios también, Oscar Núñez, que fue condenado en abril del 2023 a 10 años de prisión, inhabilitación para ejercer la economía ganadera por 20 años y obligado a pagar una millonaria multa, se presentó hoy por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia para pedir que se revise la decisión. La condena, recordamos,
y la multa que se le impuso justamente a este hombre equivalía al precio de 42.000 ovejas en ese entonces, y derivó, perdón, o es la causante de denuncias y una condena por abigeato agravado en concurso real con estelionato en grado de tentativa. ¿Cuál es la síntesis, digamos, de lo acontecido y por lo que se lo denunció justamente a Núñez? Es que le robaba ganado a campos vecinos, le ponía su marca y los faenaba en la provincia de Chubut y los vendía como propios, obviamente generando un perjuicio contra los productores vecinos, y es por ello que el año pasado se los condenó justamente a él y a dos de sus colaboradores, de los trabajadores de su campo, pero ahora ante los jueces Mariani, Romina Saúl y el doctor Fernando Basanta, que están presentes en esta audiencia, al igual que Alicia de Los Ángeles Mercau, que son vocales por el Tribunal Superior de Justicia, es que Núñez justamente pidió que se revea esta condena junto a los abogados de los tres condenados, tanto de Arrechea, de Soto, como del propio Núñez. Así que a esta hora, o por esta hora, una de las novedades justamente del ámbito judicial tiene que ver con Oscar Núñez, el empresario, y su pedido de revisión de la condena. Ese caso no tiene relación con el juez que lo había liberado. También. Claro. De hecho, que fue enjuiciado. Fue enjuiciado y fue apartado el juez Lerena. Lerena. Exactamente. Así que habrá que ver, porque si la justicia misma también ya, digamos, tomó una determinación para con el juez que lo juzgó, difícilmente se revea este caso, ¿no? Claro. O si se lo revé, quizás sea para peor, me parece. Pero bueno, en definitiva, este hombre que estuvo preso en la unidad 2, si no me equivoco, de Pico Truncado, hoy se hizo presente justamente en el edificio de Chacabuco y Kirchner en nuestra ciudad para pedir la revisión de la condena en su contra. Claro, o sea, que vos decís que no tiene chances. O sea, suponiendo, ¿no? En función de los antecedentes, lo que pasó con este juez que lo liberó, ex juez, porque Sí. lo hicieron un jury de enjuiciamiento. Exactamente. Claro. Y si incluso al juez no es una condena, ¿no? Pero vamos a ponerlo en esos términos, lo condenaron al juez que condenó a un sujeto que liberó. Y que después lo liberó, Sí. claro. O sí, que determinó liberarlo, yo no creo que tenga, al menos en términos judiciales, entiendo yo que no debería tener lugar, ¿no? Pero bueno, también es una persona de mucho peso, ¿no? Y de mucha llegada. Hay que decir también que esta denuncia se realiza por quienes eran sus pares, ¿no? Que estaban cansados de ya una metodología conocida, que incluso señalaban, tenía connivencia con los inspectores de Senasa, porque los inspectores de Senasa te miran el ganado y te La guía dicen, de che, este no es tuyo. La guía de carga de los animales. Exacto. Era Vox Populi. Siempre fue Vox Populi el proceder de este productor. Hasta hotel tuvo acá en Río. Bueno, de empresa todo, de empresa de transporte, servicio, sí, de todo. transporte. Pero siempre estuvo en el imaginario colectivo o en... Caminaba en una delgada línea. Sí, y ese me roba a los vecinos. Mirá. Siempre. Siempre se... No, es bueno, bueno, es los bonachón. propios ganaderos lo formalizaron las denuncias pertinentes. ¿Cómo habrá Y sido? descubrieron Jaulas, camiones miles jaulas. de... Qué Imagínate que lo condenaron por... La suma de la multa era de 42.000 cabezas de oveja, digamos, el precio del cordero, digamos. Pero era un estimativo. Andá a saber cuántas fueron, en definitiva. Y eso que vos mencionabas que lo vendía en pie, en frigoríficos en Chubut, eso fue la segunda parte, porque la primera parte lo pescaron acá en el control
de Hueraica, varios camiones Jaula con guía marcada, con las marcas distintas, Sí, sobre una marca arriba de la otra. arriba de la... Y eso fue el detonante. De hecho, ahí fue la denuncia de la sociedad rural. ¿Cómo habrá sido? Sí, sí, fueron varios productores los que lo denunciaron. En definitiva, está pidiendo que se revea. Las penas son de nosotros, las ovejitas son ajenas. Son de Núñez. Claro. También que estuvo por Puerto Deseado, que es hoy uno de los puntos neurálgicos de la vida política, económica, social, del ámbito del trabajo en nuestra provincia. El gobernador Claudio Vidal estuvo allí respecto, obviamente, siguiendo de cerca toda la situación en derredor del puerto. El Estado no da más, dijo, y señaló que algunos prefieren quedarse del otro lado tirando piedras. No puede ser que una actividad tan importante como la pesca, la tercera más fuerte de nuestra provincia, con el potencial de ser aún más poderosa y generar más empleo genuino con salario digno, tenga siempre palos en la rueda, dijo el gobernador desde allí, desde la propia Puerto Deseado, donde, bueno, nuestros compañeros, antes de ayer, hablaron con, nuestros compañeros de Fuera de Contexto hablaron con el intendente, ayer nuestros compañeros de la otra gestión hablaron con la titular de UNEPOSC, con Celsa Hernández, a propósito de los conflictos que se dan en derredor del puerto y cómo esto puede ser perjudicial más allá de las medidas de fuerza para la ciudad, si se retiran empresas, si invierten en otro lado y deciden dejar Puerto Deseado como una de sus bases, como por ejemplo la empresa Maersk, que ya había anunciado que en varias ocasiones le pasó tener que lidiar con los conflictos gremiales y que Maersk eventualmente se retiraría de allí. Es la empresa de contenedores refrigerados, una empresa a nivel mundial, Maersk. Sí, ¿no? Noruega, de capitales noruegos, ¿no? Me O parece que daneses. sí, daneses me parece que. En general, si no son daneses, son neerlandeses las empresas de chinas. Claro, MSC es China, China, que es la sí. segunda. Hapag-Lloyd, que Sí. es la tercera, es alemana. Sí, Y no sé qué, sí, qué otra son más. de esos, dominan el mercado del transporte por contenedores. ¿no? Claramente. Pero esa firma Maersk tiene la particularidad que ha sido una de las primeras a nivel mundial en realizar operaciones con containers refrigerados, lo mismo que los containers con sustancias químicas. Claro, que de los dos se manejan en ese puerto, de esos dos Claro, tipos. para que ya Maersk diga, me llenaron, me voy, ¿cómo será? Que Antes aparte se le toca catalogaban lidiar con un puertos montón sucios. de situaciones en todo el mundo. Estaba en riesgo Sí, de que a Deseado se lo catalogue puerto sucio en la jerga. Puerto sucio es un puerto conflictivo, puerto que tiene conato de violencia, que tiene sospecha de narcotráfico. Bueno, Ninguna todo ciudad del puerto, ¿no? mundo, Debe tener más o pero menos. sí, pero ninguna ciudad del mundo quiere ese catálogo. Claro, ¿no? Puerto sucio. Un momento, hace muchos años, a poco de abrirse, ¿sabe qué ciudad acá en Santa Cruz, qué puerto se le había catalogado puerto sucio? ¿A cuál? Caleta Paula. Mira, bueno, no muy Por la lejos. conflictividad original. Bueno, como eso significó de un tiempo a esta parte que Caleta Paula sea un puerto más bien de poca operatividad, si se quiere, ¿no? Sí. Ojalá que no corra el mismo destino, ¿no? Porque Deseados. después levantar ese mote, ese muerto, te Puerto, cuesta años, ¿no? puerto insignia para la exportación, si lo hay para Santa Cruz, Deseado. Claramente. Así que desde allí habló Vidal, habrá que ver, seguir de cerca cómo continúan las situaciones que tienen que ver con lo gremial, sobre Ujú. todo, ¿no? Allí, porque también lo había dicho, lo había manifestado uno de los referentes de la empresa BPS, que también estaban cerca de tomar la determinación, Juan Raúl Martínez, le dijo a Beto y a Claudia, una advertencia, pero no se va a ejecutar. Estamos charlando para que los muchachos se tranquilicen, los muchachos, los empresarios en este caso, y todo va a estar bien. Pero bueno, tienen que también poder lograr acuerdo con las entidades gremiales, que son
las que ejecutan, digamos, la medida de fuerza y que traban la operatividad del puerto. Así que desde allí también habló Vidal y es una de las principales notas de la mañana de este jueves en eldiarionuevodía.com.ar. Yo les contaba una de el estacionamiento y atenti a la situación ahí con el estacionamiento medido porque hay algunos vivarachos que pretenden estafar gente. Y a esto me acabas de agregar algo, Rodri. ¿Vos en el corte me contabas algo? Que estaban escuchando, que decían que... Un saludo grande para quien no esté escuchando. Un oyente decía que le había pasado, que le habían descontado, que le habían descontado plata después de haber leído el código QR. Epa. Es decir, que es una estafa lisa y llana y es muy directo además. Sí. O sea, es sencillamente tenés que estar distraído. O sea, bueno, se aprovechan de eso, ¿no? De la distracción. Así que bueno, a estar atento con lo que contaba Juli con el tema del código QR. Si tienen dudas, en todo caso, acérquense a la Guardia Urbana o acérquense a los chicos de estacionamiento medido y pregúntenle, pero bajo ningún punto de vista lean el código QR y paguen de una porque si no van a ser víctimas de una estafa y si tienen plata en la cuenta, no sé hasta dónde puede llegar, así que tengan cuidado con eso, es importante. Bueno, hay que señalar que esta no es una situación que nos pasen solo a nosotros como riovalleguenses, sino que, si no me equivoco, el desarrollo de la aplicación lo hace la Universidad de La Plata o desde la Universidad de La Plata. Y esta aplicación fue vendida, o el software, a varios municipios y esto está sucediendo en varios municipios. De hecho, uno pone en Google estafa, estacionamiento medido y te figura en Villa María, en La Pampa, en Jujuy, que son algunos de los lugares donde se están ejecutando esta modalidad, nueva modalidad. Los muchachos están a la orden del día igual. Me parece que los muchachos del software de la Universidad de La Plata van a tener que pegarle una actualización o algo porque se le está jugando en contra, ¿no? Exacto, Córdoba Capital también, donde se están registrando muchas denuncias a propósito de esta situación. Y en San Salvador de Jujuy, como les decía, también un código y una imagen similar, la que está circulando, ¿no? De una oblea roja. Usted se estacionó mal, dice, te pone un QR para que vos escanees y veas cuál es tu multa. Y ahí cuando escaneaste, ya es tarde para lamentos. Y que justamente señalan desde los distintos municipios y desde las aplicaciones, recuerdan que el único software es en el caso de nuestra ciudad, SEM Río Gallegos es la aplicación. Así que si los direcciona hacia otra aplicación parecida, además, ya si ven esta imagen, desconfíen, porque la imagen que muestran el Diario Nuevo Día, que nosotros también te la mostramos hace un rato, es genérica y es justamente para estafar gente. Así que, Brian, guardate los papelitos. ¿Te estafaron alguna vez? No. El otro día me llamaron, el otro día me pasó mi primera situación al respecto al teléfono. Me llaman de un número de Gallego y me dicen, te llamo de parte de tal. ¿No te dijo que te íbamos a llamar porque se está por ganar algo? Yo conozco a esa X persona, pero no tengo un vínculo diario, ni siquiera, nada. Agarré y antes de ponerme a pelear con la persona diciéndole vos me querés estafar, le corté y dije, si esto es real me van a llamar de vuelta. Claramente no me llamaron de vuelta, así que fue la primera vez, pero por fortuna. Pero lo que pasa es que yo por lo general no atiendo llamadas. O sea, si me está llamando Nica un día X cualquiera, no lo atendés. Y capaz que sí porque no me llama nunca. Si yo sé que si me está llamando es por algo excepcional. Claro. Pero si veo número que no conozco, que no tengo registrado, mandamos un mensaje primero porque a mí como que me da fiaca ya hablar por teléfono, ¿viste? Entonces lo evito. Si vos me podés mandar un mensaje y podemos resolverlo por ahí, mejor. Pero bueno, sé que si alguno me está llamando, alguien que conozco y que como que es alguien que no me llama nunca, lo atiendo porque capaz que puede ser una urgencia. La estafa de este año, que bueno, yo escuché varios casos, compañeros de oficina, conocidos, vecinos. La estafa más común es la de WhatsApp. La que te dice, che, necesito plata, le hackean el WhatsApp a alguien y le mandan mensaje a todos los contactos y el que cae, le manda y pide plata. Me pasó. ¿A vos te pasó? Me hackean el WhatsApp por eso. ¿Y le sacaron mucha plata a la gente que conocía? No, pero me hackearon el WhatsApp. Un malestar, estar incomunicado
porque hoy todo se maneja prácticamente por el WhatsApp, ¿viste? Tremendo, tremendo. Estar comunicado a través de esa red durante 10, 12 días. Claro, ¿verdad? Tuviste que hacer toda la mañanita de vuelta. Todavía los maldigo. La verdad, todavía los maldigo. Pero después Búsquense alguien con plata para estafar, nos hace sentir doblemente mal. Me pasó después intento de estafa, chicos. No sé si a ustedes alguna vez le pasó, Brian, audiencia. Con Mercado Libre. ¿Oficial? Acá está la cuestión. Yo por ahí sé comprar algunas cosas en Mercado Libre, a mandar a pedir, ¿viste? Y lo noté cuando vos tenés la aplicación en tu celular, es ahí donde te mandan la triquiñuela. Una vez me llaman, te estamos llamando de Mercado Libre, y te aparecía un logo medio borroso, ¿viste? Ya le entra a desconfiar como caballos tuertos. Para saber si va a confirmar la compra de las cubiertas, dice, ¿me podés pasar tu DNI? Chao. Claro. O los 3 últimos de la tarjeta te pide, ¿viste? No, olvídate, no hay que brindar No. ningún tipo de data, jamás. Y muchas veces después te fijas los números. Todo Bower. Sí, de la cárcel de Bower. 342. Sí. Exactamente. Una vez pasó, felicitaciones, se ha ganado, no sé cuánta plata era, de un concurso televisivo. Y vos ya de estabas Shell, sacando un crédito. de Shell. De Shell. Es más fácil que yo vaya a Australia que Shell venga a Gallego, ¿no? Ahora, vos viste que los más perjudicados con el tema de las estafas, porque nosotros somos Son la que está en gente contra- mayor. es la gente son, mayor. hijo. Y vieron lo que pasó, que a las 4 de la mañana llamaron a un vecino acá de Gallegos y le dijeron, tenemos a tu hijo secuestrado, le vamos a cortar los dedos, poné $50.000 en un sobre, poné todo lo que tengas, alhajas y demás, y dejaron en la puerta de la vereda. Y se asustó, le creyó y le dio los ahorros de su vida. De una persona mayor. Había una banda de una comunidad, después cuando se los dice se enojan, que se dedicaba a esto. Acá en Gallegos fueron detenidos hace ya cuestión de 6, 7 meses. Me pasó un caso, yo trabajaba en el diario Temposur hace muchos años. Lo llamaban a mi vieja como a las 4 de la tarde por teléfono. Yo estaba trabajando en un día que me tenían secuestrado. Me tenía secuestrado el jefe de la acción. Jefe, claro, el dueño del diario. Te iba a decir en el bar. Me tienen engrilletado Sí. a la mesa. Porque debe ser al tuntún, ¿viste? Que llaman. Y sí, Y- porque en algún momento caen, Caen. sienten la desesperación y ahí es su momento. Así que hay que estar atentos y hay que educar a los más grandes de la Sí. casa, también para que no se nos escape la tortuga por ese lado. En tanto, quienes utilicen la aplicación de estacionamiento estén atentos y en caso de ver algo raro, llamen al pibe o a la chica que andan dando vueltas por allí, le piden un asesoramiento, se acercan a Pellegrini, casi San Martín, al operador. en tal caso, y ahí donde están las oficinas del SEM, hacen la consulta pertinente. Si cualquier sospecha que tengan, no accedan al QR y demás sin consultar antes, sin estar seguros. Buscan a un joven nuevamente. Esta es una nota que viene repitiéndose y habría que ver qué sucede detrás de esta situación, porque hay un muchachito de nuestra ciudad, muchacho en realidad, 31 años, se llama Jonás Miqueo, y esto ya viene pasando una vez por semana en los últimos días, Que se escapa, se va. donde se ausenta, y yo, si mal no entiendo, este joven vive en un hogar donde reside, y otra vez, cada vez que se ausenta, obviamente tienen que emitir esta alerta, y desde el Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, han emitido la alerta buscando justamente a Jonás Miqueo, quien al momento de su ausencia viste una campera color negro, un jean celeste, una riñonera azul de Boca y un piluso amarillo. Mide 1,65 m, de contextura delgada, tez blanca y con reflejos
amarillos en su pelo. Así que cualquier información al respecto de este joven, comunicarse al 911 prontamente. Son las 10:52 de la mañana, Brian. Hablando de estafas, no pudimos hacer la primera entrevista. ¿Viste que no había que anunciarlo? No hay que... Cuando nuestro querido e inestimable Claudio Lobo quiera hacer... Vos cerrar el micrófono y que no diga nada. Que no diga nada. Que no aúlle. Pausa en Arriba al Día. Un poquito más de música. Y continuamos con esta propuesta radial. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. ¿Qué hace este angelito ahora a las 6 de la mañana? Subida al mástil de este naufragio. A ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer
Bien, Brian Álvarez. Continuamos con Arriba al Diego. Vamos a escuchar algunos audios. Primero, vamos a escuchar al presidente, a pedido de Héctor, que me dice: che, ¿hace cuánto que no escuchamos a Milei? Que tengo ganas de escuchar alguna de sus... Usted debe repetirse lo que está diciendo. Alguna de sus ideas brillantes. Ayer ayer por la noche, con el pelado Trebuch. Ya, creo que ni siquiera se puede decir periodista. No te conozco, le dijo una cosa así, ¿no? A su compañera de fórmula. Eso vamos a escuchar. Vamos, entre otras declaraciones. Lo quería, dijo. Le hizo la de Ramón Díaz, claramente. Vamos a escuchar primero al presidente, después te voy a traer algo así más agradable para compartir en este jueves, que es la previa a lo que se vendrá el fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos, pero de eso vamos a hablar después. Primero, una vez más, el periodista habló. Inició todo Trebuch. Sí, con La Nación Más, que no hay otro canal con el que hable. Habló sobre ustedes, la casta periodística. ¿Vos mirás eso? Digo, estos tipos piensan todo mal. Digo, lo voy a explicar. Te hago una pregunta. En el barrio tenés un matón que va y les cobra peaje a todo el mundo para hacer cosas, y si no, lo revienta a trompadas. ¿Qué te van a decir? No, con ese no te metas. Ah, o sea, tenés que ser esclavo. No es mi caso. ¿Vos te querés meter con todos? Me estoy metiendo con todos. Digo, y con los que me metí es con el periodismo, porque de hecho les corté la pauta. Y cuantos más los escuchás gritar, es porque más sucio están. ¿Vos mirás? Le corté la pauta justo en la cara de Trebuch, lo dijo, y de Johnny Vial y demás. Ya les cortó la pauta a ellos, muchachos. Hay una cuestión que sí hay que entender, que han cambiado los códigos del diálogo institucional con el periodismo, que es cierto, hay parte del periodismo que señala a Milei que seguramente tendrá razón en señalarlo, pero él no señala a los propios ensobrados, porque obviamente le conviene. Por eso no brinda conferencia de prensa. Habla con los más cercanos, y en tal caso está Adorni, que para eso está, ¿no? pone la caripela por él. Así que en este caso hablaba de los periodistas, es como los artífices de todo mal y... El eje del mal. También, sí, exactamente. Y después, sí, y... No, me pensaba en lo que había pasado con Longobardi, que esta semana... se enojó Longobardi. El fin de semana, el Gordo Dan, ya lo comentamos hasta el principio de la semana, el Gordo Dan, que es el tuitero, influencer, libertario, encabezó un acto y le habló a los seguidores más fervientes de Milei. Sí. El brazo armado. En lo que sería la apertura o el anuncio oficial de la apertura de las Fuerzas del Cielo, que sería la agrupación del libertarismo. Exacto. Y se refirió también previo al inicio del acto a los periodistas, y fue muy contundente y apuntó directamente contra un periodista, que fue Marcelo Longobardi. Sí. Entonces lo que esperaba Marcelo Longobardi, como estamos hablando de que hay una fuerza desmedida. Asimetría, sí, en las fuerzas. Exactamente, asimetría de poder. Uno es presidente y el otro un periodista. École. Entonces, justamente por ese motivo, lo que esperaba era, bueno, que alguien del medio, o que el mismo medio, Radio Rivadavia en ese caso, se pronunciara a favor de él, o en contra, por lo menos, de la agresión verbal del mismísimo presidente y de la gente que lo sigue. Y eso no sucedió. No. Entonces se cruzó en el pase, él termina el programa y empieza el programa de Jonathan Viale. De Jonathan Viale, que es más Milei que Milei. Y le dice, escúchame, ¿viste lo que pasó el fin de semana? A mí lo que me duele, bueno, en resumidas cuentas, dice, a mí lo que me duele es que ningún periodista se haya pronunciado en contra de este nivel de violencia verbal. Más por todo lo contrario, lo que están haciendo algunos sectores del periodismo es normalizando esto, como diciendo que es como que es qué es lo lógico y es lo que tiene que pasar. Y porque aparte después estos muchachos, si les pasa al revés,
si fueran kirchneristas que lo están reputeando en todos lados a Johnny Viale está llorando pidiendo que se solidarice del Papa para abajo. Sí, la Comisión Interamericana. Sí, porque son así. Pero ahora que es al revés, bueno, pero no pasa nada, son insultos en redes, de ahí no sale. Lo que pasa es que de las redes un día te cruza uno que no sabe que es libertario ni nada, vos vas caminando por la calle y te come un trompadón o un escrache gratis. Pero se está normalizando y, Sí. y los mismos medios, en vez de cuidar a los periodistas, personal, como sí, por sí. ejemplo, no sé, Todo Noticias, Ujú. TN, Sí. o se me ocurre La Nación Más también, Ujú. o Radio Rivadavia en este caso, en vez de cuidar a los periodistas, directamente ni siquiera se pronuncian. Lo mandan de pie y me he notado. Y termina dándose el fenómeno que se está dando ahora, que es que hay un montón de periodistas muy famosos y muy conocidos que están pasándose de medios y se están yendo, por ejemplo, a América 24, a 24. Sí. Periodistas de La Nación Más y de TN que vos decís, che, son históricos, estos Sí, nunca. la Pehue, por ejemplo, que aparte no es un tipo que esté metido en el barro de la comunicación, pero se cansó de ese medio, ¿no? Y que los regalen, porque de última, si vos emprendés una cruzada o lo que fuera, ¿no? O te expresás, porque tampoco hay gente que ni siquiera es opositora a Milei. Ignacio Ortelli, que estaba en la mañana de Rivadavia, es recontra mileísta, pero en un momento se expresó, le preguntó a Bullrich, creo, si ella arengaba este tipo de cosas, y Milei lo arruinó, con nombre y apellido. Y ninguno lo defendió de sus compañeros ni nada. Falta de... Y además ya como que no hay cohesión en el enemigo, le tiran a cualquiera. Y el problema es que muchas de estas personas no hablan el mismo idioma. No es que hay comunicadores que vos decís, bueno, entre comunicadores, oficialistas y opositores No, están no, ahí porque midiendo. ni siquiera Porque eso. ya es cualquier Sí. sanguango que agarra y te trata de corrupto, de hijo de puta o de lo que fuera, ¿no? Sí, es que, claro, da bronca, pero más bronca da, o sea, lo que más bronca da es la actitud del periodismo en general. Sí. O sea, es una cosa que no se termina de entender. Digo, y está bueno charlar de esto, por más que no estemos en el centro de la escena, en Capital Federal, porque esto lamentablemente se está normalizando. Sí. Se está normalizando que desde el poder se ataca al periodismo, y eso es algo que no tiene que pasar, no tiene que ocurrir. Lo que pasa es que político, ¿no? a ver, hay Claro. también que hacer esto es como Después te ponen bozal. hay cuestiones que se hablan en líneas generales, pero yo también creo que hay particularidades en esas circunstancias y que tienen que ver con los nombres propios, ¿no? Porque de los dos lados, siempre, o sea, Johnny Viale, yo creo que el día de mañana, si Milei se va, nadie lo va a ir a defender a Johnny Viale por lo que está haciendo, que es obsceno. Obsceno a toda luz, porque vos me podés decir, yo soy partidario de este presidente, lo defiendo, o hasta incluso Fantino, que uno lo ha visto bastante cercano, de hecho, siendo la plataforma de Milei en lo mediático, hasta Fantino le ha dicho, che, hermano, en esto no, Johnny Viale no, en ninguna, y aparte cuando lo entrevista, le deja la media mojada de la chupada de media que le pega, entonces yo creo que en ese tipo de casos, cuando vos te pones una camiseta muy fuerte, después te tenés que bancar la réplica, como le pasa a Brancatelli, por ejemplo. Sí. En esos casos yo creo que, si vos te estás jugando más allá de lo que es tu rol periodístico, por Pero una mirá, preferencia, pero mirá. eso es una circunstancia aparte, y después hay una cuestión que es la preferencia ideológica, si querés, política, y después está la cuestión de la taraca, si a vos te la están poniendo toda, Más vale que... después no te da ni el impoluto ni el pobrecito. No, claro, sí, Pero no. el tema es que en el medio, ya porque le tiran, es tirar trompadas al aire. Si vos pasás y recibís, es culpa tuya. Y le está pasando a un montón de periodistas que cumplen con su rol de describir la cuestión lo más objetivamente posible. Y también ligan en el medio. Y después tenés fenómenos como que Horacio Cavac de repente es periodista. Claro, sí. No. También nosotros desde nuestro lugar, tenemos que entender. La gente entiende como que todo el que está en la tele es periodista No. y es lógico y está bien que así lo entiendan porque no tienen por qué saber. Pero hay una diferenciación, que Horacio Cavac era modelo, después se le pasaron los años de modelo, fue presentador de tele, pero ahora de repente, porque es mileísta, es periodista, no, somos boludos tampoco. Sí, hay una delgada línea en la cual se atraviesa, y esto sin desmedro de cuando se ejerce y cuando no se es, pero cuando quien ejerce eso es una persona
o catalogada de popular o que está masivo hoy en redes, hay un riesgo y ese riesgo y ese desnoste hacia la profesión es el que se está pagando con figuras como Horacio Cava. Bueno, Viviana Canosa, ¿no? Que de pasar de ser periodista de espectáculo a de repente ser la línea editorial de la conciencia moral de la mitad del país, hay una diferencia. Sí. Que aparte Viviana Canosa era la hermana de Milei por poco y de un día para el otro fue al revés, se dio vuelta. ¿Se acuerdan ustedes en plena pandemia? Incitaba a tomar la bandina. La bandina, sí. Sí, y el trasfondo de todo esto, ¿cuál es? La libertad de expresión. Exacto. Porque la realidad es que cuando un periodista La habla... coacción de la libertad de expresión. Claro. ¿Cómo te coartan? Y claro, porque vos hablas condicionado, el día siguiente tenés que salir al aire y el presidente habló de vos, o un funcionario de alto poder habló de vos, o habló de tu medio, o habló de un colega. O te reputean por Twitter o cualquier red social que sea y vos lo recibís acá en tu teléfono. No es que ni siquiera tenés que salir a la calle. También, entonces cuando tenés que hablar, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Te autocensurás? ¿Y eso qué refleja después? Una mala información, la gente recibe mala información. ¿Por qué? Porque por todo este clima de violencia que se está naturalizando. Así que está buenísimo que se charle de esto porque verdaderamente es preocupante y yo creo que es un fenómeno que además se está trasladando a todo el país, que no solamente viene del gobierno nacional. No, ya estaba este fenómeno. Este fenómeno ya estaba. Lo que pasa es que ahora, con la asunción de este nuevo gobierno, se ha potenciado, lamentablemente ha ido en aumento, porque ya estaba el desnoste de la clase política o de ciertos políticos hacia la labor periodística. Sí. Pero ahora ha ido creciendo. Sí, pero no... Con el efecto que ha ido creciendo, ¿sabes por qué? Por la participación de streamer. Sí, pero también porque el presidente mismo sube al ring a gente que se pelea con gente que no es de su altura, o sea, peleate con otro presidente, con otro político, no bardees a cualquiera en todo término. Antes pasaba, y obviamente sobre todo 678, toda esa época lo recordaremos, se puso mucho la lupa sobre otros periodistas, haciendo periodismo de periodistas, pero... No tengo tantos recuerdos vívidos de referentes políticos. Pongamos a Cristina Fernández, si se quiere, de hablando con nombre propio de un periodista diciendo tal o cual, o diciéndole, vos sos un ensobrado hijo de puta. Porque de última, si puedo decir, che, me parece que tal periodista le creció mucho el patrimonio en el último tiempo, habría que ver qué onda. Eso es una cosa. Ahora decirle, vos sos un ensobrado hijo de puta, inservible, sorete, no sé qué más, es otra. Cambia la situación. Sí, a todo esto igual... a tener en cuenta que el periodismo está para comunicar, para reflejar la realidad de lo que está ocurriendo, les guste o no les guste a los políticos. Ahí está la cuestión, que muchas veces cuando no les gusta, vienen este tipo de ataques, ¿no? Lamentablemente lo estamos viviendo. Estamos viviendo porque hay, vuelvo a repetir, hay gente, personajes como vos bien mencionaste, que no tienen las facultades o que no por ser populares no están aptos para bueno, Fantino yo creo que se constituyó en el andar en un tipo quizá más serio, no digo creíble, es más serio que Johnny Viale, por ejemplo. Sí. Bueno, pero que Johnny Viale es más serio, opinión fijo igual, pero bueno, establezco, digamos, hacia el mismo lado de la grieta, si se quiere, una diferenciación y mal que mal se ha formado, le busca la vuelta a no parecer tan amigo, ¿no? Sí. Pero bueno, en otros casos no. Ahora, después igual lo que se quejan del otro lado de la grieta también en muchos casos ellos mismos también se han llenado las cuentas de favores. En el caso de Milei puntualmente, lo que pasa es que cuando Milei dice algo, no es que queda ahí y vos el temor después se replica y hay una catarata de tweets y de mensajes que se multiplica con todos los tuiteros y todo el ejército que tiene afín. Esto es terrible, digo, para una persona, vos imaginate tu nombre. Bueno, en este momento que estamos hablando, Longobardi es tendencia en Twitter. Mirá. Ahora voy a buscar el audio, pero primero vamos a compartir uno de Milei, el propio Milei. Seguimos escuchándolo al presidente de la Nación, hablando con Esteban Trebuch, el
presentador televisivo, sobre su vicepresidenta. Esto es una sensación. No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No ella tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, Pero- ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones. No, de gabinete. decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos digo, están mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. Está mucho más cerca de la casta, dijo, sobre Victoria Villarroel, su vicepresidenta, en una grieta que no vamos a desconocer, pero que, bueno, pone de manifiesto significativamente el presidente de la nación respecto de quién fue su compañera de fórmula presidencial, de quién es. Claro, la vicepresidenta del país. Exactamente, su compañera de gobierno, ¿no? ¿Quién se queda a cargo cuando este hombre viaja, ¿no?, al exterior? Tal cual, tal cual. Una visión que, bueno, hoy con el diario del lunes podemos decir que en algunos casos se asemejará, pero que, bueno, Victoria Villarroel es nacionalista, se supone, y Milei es anarquista o algún tipo de anarquista. No tiene nada que ver el nacionalismo con el anarquismo. Anarcoliberal, como así se catalogaba él, ¿no? Exactamente, anarcolibertario. Libertad es una Estoy cosa. buscando a Marcelo Longobardi también. ¿Qué me dice, estimado Marcelo Longobardi? Quiere que escuchemos le mando un saludo a Cacho Álvarez, que dice que esto que está sucediendo hoy no pasó nunca. Hay que decir que los periodistas están avalando cosas muy terribles y eso para mí desacredita definitivamente el rol para el que se supone se prepararon. Claro. Me estoy refiriendo a lo que ya sabemos, porque ya se va a cumplir un año de avalar a Milei en sus formas, me dice. Así que le mandamos un abrazo, Brando acá. Cacho, no te olvides hoy llevar esos gráficos. Tiene un gráfico. Ayer vimos un gráfico, tiene un gráfico del 78 trajo, y del 83 creo el otro. Me dice que tenemos a Longobardi. Escuchemos en principio primero el tercer audio de Milei, si te parece, Brian. ¿De qué más habló? Después venimos con Longobardi para no dejarlo descontextualizado. Habló de su hermana, de la repostera. Quiero seguir con esto de cómo es la batalla. Entonces, ok, la economía va bien. Ahora, otra cosa que vos necesitas es tener un brazo político. Vos sabés lo que cuesta armar un partido en Argentina. Sí. O sea, de hecho, el Partido Libertario estuvo un montón de tiempo para ver si podía armar un partido. Antes habían hecho Liberal Libertario y no pasó. Hay un montón de experimentos fallidos que si no tenían combustible de gobiernos que querían crear falsa competencia, no lo sacaban. Digo, se te caían las afiliaciones, te impugnaban, digo, todo y nunca sacaba su partido. Mi hermana, la supuesta repostera, o pastelera, no sé cómo le dicen. Repostera. Repostera. Como si eso fuera un delito. Y que no sabe nada de política, en 6 meses armó un partido. Creo que hoy sale la legalización del partido a nivel nacional, tengo entendido. ¿Qué me contás? Digo, mirá dónde nos puso la repostera. Milei sobre su hermana y ponderando las habilidades políticas de Karina Milei. Ahora sí, escuchamos a Longobardi, estimado Brian, el otro día, justamente en el pase al que refería Rodrigo junto a Jonathan Viale en el aire de Radio Rivadavia, haciendo referencia a el nivel de persecución y de alguna manera la naturalización de la agresión durante el periodo de gobierno libertario. Yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días.
No lo pienso naturalizar. Está muy bien. Y decime una cosa, y Guillermo Francos dice que eso es normal. Es normal, totalmente normal. Qué sé yo. A mí no me gusta. Vos ya sabes lo que yo lo opino, lo hablamos mucho. No sé lo que opinas. La verdad que no lo sé. Te lo estoy diciendo. A mí no me gusta. No me gusta el insulto de los periodistas. Lo hablamos cuántas veces acá, Lucas. Ah, todos los días, sí, claro. Está mal. Claro, está mal. Está mal. Pero bueno, qué sé yo, es algo que hace el gobierno. ¿Cuántas veces, por más que lo digamos, para mí no hay que engancharse más, porque le das más legitimidad al tema. Pero bueno. ¿Cómo entonces enganchar con una perorata cotidiana de carácter violento? Sí, es difícil. Bueno, yo no lo pienso naturalizar, ni de casualidad. No, naturalizar, no hay que naturalizar. Sí. Porque va a terminar mal. ¿Entendés? Sí. Bueno, Bueno, no tengo muchas ganas de hacer chistes. Bueno, está muy bien. Podemos poner el audio del año que se cumple hoy de la victoria de Milei en el balotaje. Dale, Estamos ya en la parte final de la votación. Esa era parte del intercambio entre Jonathan Viale y Marcelo Longobardi, colegas, compañeros de AM630, el aire de Radio Rivadavia. No entiende nada este chico. Una radio que tiene, para que ustedes entiendan, una trayectoria. Una trayectoria, pero hoy tiene un perfil conservador y más afín al gobierno. Está Jonathan Viale, está Marcelo Longobardi, que bueno, podríamos decir que es más ecuánime de los periodistas que hay allí y de mayor trayectoria. Cristina Pérez, por ejemplo, también, que sigue siendo presentadora de medios y es la novia, o no sé la pareja cuál es del ministro de Defensa, de Petri. Exactamente, de Luis Petri. Como para entender el medio, ¿no?, que se desarrollan. Y a pesar de eso lo reputean igual. Y una de las radios más escuchadas también. También, sí, a nivel país. Sí, porque tiene también una pata fuerte, siempre lo ha tenido en el deporte, en el fútbol. Claro, claramente. Están diciendo que no le quieren renovar el contrato a Longobardi, supuestamente. El año que viene. Así que dicen como que lo que dicen los opositores, los que van en contra de todo esto, es que esto tiene que ver con que él está haciendo una especie de pataleo, supuestamente, porque no le renovarían el contrato. ¿Y vos cómo estás? Y bien, muy bien. Sería un honor, por supuesto. Tiene un contrato sin término, Rodrigo. Mirá que me voy a poner como a el tuyo, patalear que el acá. tuyo está en veremos, Nica, disculpame que te lo diga. Pero bueno. Que me quedo sin butaca como Franquito. Exacto. Cualquiera es periodista, le mando un saludo a mi amigo el Pato, que está escuchando, le mando un abrazo grande. Bueno, para concluir este segmento de audio, pero un poco más feliz, un poco más arriba, mi estimado Héctor. Y después quiero saber qué tenemos que tener en consideración para este fin de semana que se viene, porque va a haber F1 en Las Vegas. Habló Franquito Colapinto, nuestro representante. Se refirió en principio a lo que pasó la fecha anterior. ¿En Brasil? Aquel ¿En Interlagos? Accidentado fin de semana en Brasil. Tomando puntos en varias carreras, estando en el top 10, Q3. Iba a haber un fin de semana complicado. Tuve nuevos desafíos, carrera a carrera, fin de semana tras fin de semana tuve momentos complicados y desafíos nuevos. Y bueno, Brasil no fue la excepción, ¿no? Una carrera en agua, mucha lluvia. Y bueno, fue una situación difícil. Pero bueno, ya está en el pasado, está atrás. Estamos acá en Las Vegas, la verdad que el equipo hizo un trabajo enorme para poner los dos autos en el último spec que teníamos de las mejoras, así que contento de que estemos acá con los dos autos en óptimas condiciones y con ganas de salir a pista mañana. Franquito Colapinto, que se prepara para a partir de hoy a la noche, comienzan las pruebas libres en el circuito callejero de Las Vegas, allí en Las Vegas Strip Circuit. Exactamente. Que a diferencia de lo que ocurría allá por el año 81. ¿Antes se corría ahí también? No, se corría en la plaza de estacionamiento del hotel César Palace, ¿no? Mirá vos. Ahí tristemente no sabía que había un antecedente en Las Vegas. Sí, ahí corrió Reutemann, perdió el campeonato por la maldita caja de cambio y por algunos... Aquel campeonato que la carrera anterior gana él, a pesar de que le decían que no, gana en Brasil.
No, Brasil había sido anteriormente, muchas fechas antes, ¿no? Pero no, no, el cartel famoso, Claro, Reutemann Jones, no, eso Jones. fue el 80, en ahí el va. año 80. Le falla la caja de cambio, pierde el campeonato, Lole Reutemann, la verdad, una lástima. Y lo pierde contra el brasilero Nelson Piquet. Después todos saben lo que pasó con este hombre, con Nelson Piquet. ¿Qué pasó? Yo no sé. Amigo de Bolsonaro, 3 Ah. veces, si bien entre los pergaminos 3 veces campeones del mundo, en lo personal una basura, enfrentado con Ayrton Senna, historia de la Fórmula 1 80-90. Pero a diferencia de donde corrió Lole, este circuito en la ciudad del pecado, dicen a Las Vegas, es un circuito que tiene distintas particularidades. Si bien es un callejero, En la fecha o el año sí. anterior hubo problemas con las tapas de los desagües, ¿no? Exactamente, Que tenían media floja. relieve y, Sí. y rompían los autos. Sí, y en algunos casos ¿Cómo se? se levantaban, como pasó alguna vez en Bakú. Se han tenido en cuenta que es un circuito callejero dice, poca carga aerodinámica, baja carga aerodinámica, los que entienden de esto de Fórmula 1, y será una prueba de fuego para Franco Colapinto en la Ciudad del Pecado, porque buscará de alguna manera confirmar lo que había venido haciendo hasta Interlagos. Sí. Un dato que me dio ayer Alberto Sebania, que le mando Sí. un abrazo, es que ni Reutemann ni Fangio ostentaban un récord como el que ostenta Colapinto en sus primeras 5 carreras, que fue terminar la carrera en sus primeras 5 Claro, sí, sí. carreras de Fórmula 1. De Fórmula 1, Ni sí. Reutemann ni Fangio lo habían Ujú. logrado. Sí, bueno, así que vamos a ver cómo le va. Tiene 14 curvas y 3 rectas. Es muy cuadrado, si uno ve el dibujo, lo invito, si Sí. pongan el circuito, Vamos a es buscar, a ver. muy cuadrado. Tiene 14 curvas, pero tiene 3 rectas larguísimas. El circuito es un dibujo de circuito feo, no sé quién. 14 curvas es mucho. Sí. Ah, Y 3 rectas y poco porque encima son rectas largas. Bueno, dicen que es comparable, mirá, y hasta acá fueron a comparar una catedral del automovilismo internacional como es Monza. Lo comparan con Monza, pero no. Muchachos, paremos un poco. pero, Es perdón, medio feo el te circuito. pregunto para los Sí. que no sabemos automovilismo, digamos, ¿cómo se traduce eso? Es que una baja adherencia y mucho trabajo para los pilotos, porque tenés muros. Muros Si hay más baja cercas. adherencia tenés más riesgo de pegártela. Sí, Claro, porque al no ser un circuito, al no ser una pista, natural, claro. el asfalto no tiene tanto grip, digamos. No, es Tiene asfalto el de la grip calle. natural de De la claro, el calle. tránsito, pero no de la velocidad. Y se va engomando, como le dicen, va depositándose una capa de caucho en ese pavimento, en ese asfalto, con el transcurrir de las pruebas libres y eso, porque con lo cotidiano no, es otra cosa. Vamos a ver cómo le va. Yo le tengo mucha fe a Franco Colapinto, no han dado nada mal en los circuitos denominados callejeros, así que bueno, En el circuito callejero lo vieron con la China Suárez también, ¿o no? también. ¿Qué opina también. de eso? Es la vida privada del piloto. Y muchos dicen que no ha caído bien esto, lo que hizo en su vida privada con esta chica, con esta mujer. Pero es la vida privada del piloto. Mientras no tenga injerencia en lo ¿Por qué no estaría deportivo. bien? ¿Por qué no? Viste que algunos son más moralistas que morales. Todo unido, ¿no? Pero para mí hay que diferenciar las dos cosas, separarlas. Una ¿Qué cosa, Ah, Una la cosa vida una privada, cosa, otra cosa otra cosa. una cosa es lo privado, ok. lo que vos hagas después de correr, de entrenar, y otra cosa es que estés enfocado, ¿no? En Claro, lo que te pagan. claro. Y si lo haces bien, bueno, Sí. allá Bueno, vos. de hecho hay Pero hay, ejemplos como el de James Hunt, que sí, su vida hoy, privada era una cosa y en la pista. sí, hoy sería imposible tener un James Hunt, ¿no? O en la Fórmula 1. Wanda Nara y elegante también. Claro, pero
en Son otro- distintos igual, ¿no? sí. Pero son profesionales, bueno, Elegante es un cantante. Sí, pero aparte Sí. Wanda Nara, por ejemplo, y Elegante buscan No andan- las cámaras, buscan Sí. estar en los portales, pero yo no sé si, no creo que Colapinto No. lo haya hecho con ese propósito. Y a diferencia No. es una profesión de riesgo la de Franco Colapinto, ¿no? Claro, Porque anda alrededor de 320 kilómetros por hora. Claro. No, no amerita una distracción, digamos. Claro. Después date esa distracción si querés, una vez que terminé, ¿no? La carrera. temporada, sí, la sí, carrera. la temporada. Pero bueno, vamos Puede a ver. decir que no puede ir a 320 y ir contestándole con memes a la China Suárez. No da, ¿no? Es más, yo me parece que fue una Claro. apuesta mediática esa. Puede ser. Que ambos quisieron reforzar así Por eso imágenes. Que lo disfrute. Y por eso un amigo, claro. Que disfrute el presente Colapinto. Sí. Che, lo escuchamos a Colapinto Dale. hablando del 2025 y la Fórmula 1 y después ya vamos a ir a una nueva pausa. Pero primero lo escuchamos al piloto argentino. Me encantaría estar acá el año que viene, la verdad que es un poco el objetivo que tenemos como equipo, con mis managers. También James está haciendo un trabajo grande para que pueda estar y que pueda seguir corriendo. Así que más que agradecido con ellos, yo estoy enfocado en estas últimas 3 carreras, la verdad que quiero disfrutarlas, son 3 fines de semana que son importantes para mí, pero también quiero intentar disfrutar la posibilidad, ¿no? Pueden ser mis últimas 3 carreras, así que hay que siempre tomarlas con los 2 brazos y tratar de disfrutar el momento. Obviamente dar lo mejor, sacar lo mejor de estos 3 últimos fines de semana, que va a ser importante es terminar de la mejor manera con el equipo, terminar bien el año, va a ser muy especial para todos después de tanto trabajo, pero con ganas de disfrutar y de seguir aprendiendo. Ese era Franco Colapinto hablando de la posibilidad de la que se sigue hablando, de que esté en Fórmula 1 el año que viene, es decir, la temporada venidera. Nos vamos como cada jueves, después de las 11 y alguito, a escuchar algo de lo que se genera en nuestra provincia, autóctono. Estoy hablando de música, obviamente. Sí. No vamos a escuchar un escabeche de guanaco, no. Aunque sería una buena banda, un buen nombre para una banda. Escabeche de guanaco, pero no, en este caso, hablando de guanaco, vamos a escuchar a La Recaída. Le mando saludos a mis amigos de La Recaída, a Agustín, a Rolly, a Facu, a Chuco y a Tato. Alguno debe estar escuchando y va a decir, ¿qué no decís guanaco? Haciendo uno de los temas de su EP, que se llama en este caso La Guitarrita. Quédate, que enseguida volvemos con la última media hora de esta propuesta radial que se llama Rivalidad. Son las 5 y me miro para la esquina.
Inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Venga, estimado Brian, continuamos en esta propuesta matutina llamada Arriba al Día, y en este caso para establecer contacto con el titular del Consejo Agrario Provincial. Estoy hablando de Adrián Suárez, con quien vamos a hablar respecto de esta novedad que el otro día nuestros compañeros tocaron en la otra gestión con un productor agrario de nuestra provincia, y que tiene que ver con la presencia de plaga de tucura sapo, que es un insecto, una especie de langosta que, bueno, ha comenzado a verse nuevamente en los campos de Santa Cruz, y obviamente esta situación que preocupa particularmente al sector del campo de nuestra provincia. Suárez, buen día, ¿cómo le va? De este lado saludándolo Héctor, Rodrigo y Julián. ¿Cómo está? Sí, bueno, buenos días Héctor, Rodrigo, Julián, buenos días a toda la audiencia de Nuevo Día. Un gusto, todo bien. Han desarrollado ayer una jornada, una charla virtual con disertantes de SENASA, de investigadores también del INTA y CONICET, entre otros, para justamente poder tomar dimensión, ¿no? Y mediante la información también poder generar alertas, ¿no? Para poder trabajar justamente contra la propagación de esta plaga. Sí, como bien vos decías, ayer tuvimos una jornada de capacitación sobre el manejo de las poblaciones de tucura, sapo fundamentalmente, como bien vos decías, un insecto herbívoro que
que es una especie endémica de la Patagonia, y bueno, estuvieron la doctora Valeria Fernández de INTA y CONICET, el ingeniero agrónomo Francisco Azaro del SENASA, y también estuvo el ingeniero agrónomo Daniel López de la CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y de Fertilizantes. Sí, la verdad que además de ellos, que fueron los disertantes, estuvo el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, el señor Enrique Simonson, muchos productores rurales, en total había más de 55 participantes. Así que bueno, la verdad que fue una jornada muy interesante, una capacitación muy importante. A ver, la tucura sapo es endémica de la Patagonia. Esto que está ocurriendo en Santa Cruz ocurrió en su momento, nos decían hacer en la capacitación en Neuquén, en Río Negro y en Chubut, esta explosión. Nosotros hace años que hay tucura sapo acá en la provincia, en algunas zonas más fuertes que otras, pero bueno, este crecimiento exponencial en la zona ahí de mi localidad, de Piedrabuena, hacia el centro-oeste, digamos, es preocupante porque la verdad que exponencialmente es mucho lo que hay. Entonces bueno, de ahí a esta capacitación, y bueno, nosotros desde el Consejo Agrario vamos a armar un protocolo, coordinar esto. A ver, es un problema de que tiene cada productor en su campo, y nosotros vamos a asesorarlo, vamos a acompañarlo. Tiene que resolverlo desde adentro el productor, pero por supuesto que tenemos muy claras las premisas de nuestro señor gobernador de apuntalar la producción, de acompañar a la producción, y en ese sentido vamos a trabajar para este tema. Tuvimos en invierno el tema de las nevadas muy fuertes, sí. Ahora nos toca esto, pero bueno, la idea es ponernos a trabajar en esto, así que ya estamos viendo a ver cómo lo podemos armar, lo que te decía, el protocolo, y fundamentalmente coordinar, ¿no? Para que no se hagan gastos innecesarios. Si me permitís también te comento, no es la mejor fecha de control. Nos decían hacer en la capacitación que es muy importante trabajar cuando la plaga no está, es muy importante porque ahora están en un momento que devoran. El problema de la plaga, para aclararlo por ahí, no es ni siquiera con el ser humano ni con los animales, nada, sino es que se come el pasto que come la oveja, ¿no? Es la competencia directa con la oveja. Dejan sin pasto a donde van pasando, es increíble, y bueno, en estos momentos están en esa etapa. Ya están terminando y ahora van a copular. La hembra lleva al macho, vulgarmente lo digo, cargado a las espaldas, y ahí van avanzando hasta llega un momento que se entierran en la tierra literalmente para poner los huevos, y después esos huevos eclosionan, empieza el ciclo de vuelta en agosto, septiembre. Entonces bueno, esa es la mejor fecha para hacer el control, pero para eso hay que hacer un seguimiento. Entonces cuando la plaga no está, lo que te estaba diciendo, es muy importante que los productores también nos ayuden a ubicar esos lugares para que la próxima temporada también se pueda hacer un control fuerte. También nos decían en la capacitación que estas aparecen cada 3 años, más o menos, en este forma exponencial, ¿no? No son todos los años, sino que tienen el año que viene tendría que aparecer medianamente normal, y cada 3 años aparecen estos brotes fuertes de tucura. Pero bueno, la idea es que nos ocupemos ya del tema, ¿no? Suárez, ¿cómo se lo puede llegar a controlar o a erradicar la tucura? Bueno, erradicar es prácticamente imposible porque es una especie endémica acá de la Patagonia, desde Neuquén hasta Santa Cruz, así que o sea, no apuntamos a eso. Y hay distintas alternativas. Hay control biológico que les llama, que es a través de introducir otros animales, pero bueno, acá es muy masivo la cantidad que hay. ¿Cómo sería introducir animales? No sé, los pavos, las gallinas comen esto, pero hay tanto que no y las dimensiones de nuestro campo es imposible. También podría ser un control mecánico, pero esto para pequeñas dimensiones. En algunos lados nos explicaban que han hecho un control mecánico con aspiradoras, que la iban aspirando literalmente, y bueno, sobre todo en los cascos de estancia, ¿no? Donde hay población fundamentalmente. Y la otra es a través de productos fitosanitarios el control, ahí con fumigar con distintos productos, o cebos tucuricidas que se preparan con salvado, con algún producto fitosanitario y con algo de agua, y se desparraman donde las tucuras van comiendo. Entonces sería una forma de control químico a través de productos fitosanitarios. Eso sería. A ver, también quiero descartar el tema del uso de avión, porque en algunos lados, en la zona de Buenos Aires, se usa aviones para fumigar. Acá las dimensiones son 10 veces más que cualquier lugar de Buenos Aires, y además tenemos el famoso amigo del viento que
amigo viento que no nos permite hacer muchas cosas, entonces sería imposible esa alternativa desde los costos, pero fundamentalmente desde el viento, ¿no? Que es imposible. Así que bueno, esto del control con productos fitosanitarios es lo que vamos a intentar hacer en las zonas más complicadas, pero como dije después, lo ideal es cuando recién son ninfas pequeñas, ahí por agosto, septiembre, cuando están naciendo, lo ideal es ahí con cebos empezar a controlarlas en su estado más chiquitito. Entonces la cuestión es, o el enfoque es control y reducción de daño, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, vos lo definiste muy bien. Sí, erradicarlo no, además, a ver, cuando erradicás algo que es endémico de tu lugar, aparecen otros problemas que generan esa erradicación, porque por algo están en la zona y son de acá, entonces además es imposible, esa es la realidad también, ¿no? Perfecto. Suárez, agradecido nosotros cada vez que podemos charlar, en este caso de una cuestión que entendemos preocupa al sector del campo, ya habiéndose desarrollado esta instancia de capacitación de alguna manera. Ahora lo que queda es poder seguir la evolución de esta situación lo más de cerca posible, y seguramente también estaremos en un futuro contactándolo para ver cómo continúa esta situación. Perfecto. Agradecidos, como siempre. No, el agradecido soy yo por permitirme, y es como vos decís, ahora vamos a ir a ver cómo podemos coordinar esto. Lo vuelvo a decir, esto es una responsabilidad de cada productor en el campo, pero nosotros tenemos la premisa de colaborar. Hemos tenido ya la reunión con el presidente de FIA y con las rurales ahí de la zona, así que vamos a poner la coordinación fundamentalmente y controlarlo esto, lo que podamos, y que nos sirva también de experiencia para años venideros, ¿no es cierto? Fundamentalmente esto que te decía, cuando la plaga no se ve, que ver dónde pusieron los nidos, los huevos, y poder controlarla de otra manera, que es mucho más eficaz fundamentalmente. Esto, así que... Perdón, sí. ¿esto se registra en alguna región en particular en la provincia o en toda la provincia? No, se está registrando muy fuertemente en la zona de Piedrabuena, de Santa Cruz hacia el oeste, en la zona denominada como Pampa Alta. Ahí hay varios campos, después algo en Tres Lagos, tenemos algunas denuncias, y se están viendo también en la zona de Bajo Caracoles, Tamelay, que esa zona, no tanto como en la zona de Pampa Alta, pero la zona más complicada, por llamarla así de una manera, que tenemos en la zona de Pampa Alta, así que seguramente iremos ahí con todo lo que podamos en una primera instancia, y después ir viendo. Esto también nos explicaba, no es que es arranca en septiembre los nacimientos el 1 de septiembre, sino que van creciendo. En algunas zonas de la provincia pueden arrancar en octubre, en otras a mediados de agosto, entonces no es uniforme, ¿no? Así que bueno, pero como te decía antes, hay una premisa muy fuerte del señor gobernador de trabajar con la producción, de apostar fuertemente a la producción, de recuperar los campos. Nos pasó la vez pasada lo de la emergencia climática. Bueno, ahora tenemos esto, pero estamos dispuestos a trabajar fuerte para ir solucionando los problemas que se nos van presentando. Pérez, ¿cómo le va? Rodrigo le habla. Le quería hacer una consulta, porque el otro día me comentaban que cuando la tucura arrasa en los campos, la tierra queda como ceniza. ¿Esa tierra se recupera o no hay chance de recuperarla? Suárez hoy, pero no importa. Suárez, perdón, disculpe. Sí, disculpe. No hay problema. Sabés que justo hablábamos así con el vicepresidente de la rural de Piedrabuena que tenemos que hacer un estudio, porque donde ha pasado el año pasado, que ya anduvieron, no se ve la recuperación de la misma forma que en otros lugares que no pasaron con este invierno tan húmedo que tuvimos, con tanta nieve. La verdad que no lo tenemos el dato con total precisión, pero vamos a ver si podemos avanzar en eso, porque crece el pasto de vuelta y todo, pero no con el mismo vigor. Me explicaba el vicepresidente de la rural de Piedrabuena que en las zonas donde no pasó, así que creo que es algo para estudio. No es nuevo esto acá, porque es endémico de acá, pero en este crecimiento exponencial sí es nuevo prácticamente, de tan fuerte. Y como les decía, ya ha pasado en las otras provincias que vienen normal, hasta que por ahí hace una explosión, y es lo que nos está pasando ahora en parte de los campos de Santa Cruz. Perfecto. Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Allí hablábamos respecto de la propagación de la tucura sapo, una capacitación que brindó ayer desde el Consejo Agrario Provincial con la apoyatura o la disertación de especialistas del SENASA, de la Federación de Instituciones Agrarias, del INTA
y también del Instituto de Promoción Ganadera, que formaron parte justamente de este encuentro, que en este caso fue virtual, para conocer un poco más cómo actúa justamente este insecto y de qué manera controlar su propagación. Nos vamos a ir a la calle con Karina Taverne, porque desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech, nos cuenta respecto de esto que nosotros te dábamos a conocer hace un rato, que tiene que ver con el pedido de revisión de condena por parte de el empresario Oscar Núñez en el Tribunal Superior de Justicia. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este móvil en este jueves 21 de noviembre. Y estamos ubicados en este momento a las puertas del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Estamos ubicados en la esquina de Avenida Néstor Kirchner y Chacabuco. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque en el interior del Superior Tribunal de Justicia comenzó hoy, poco después de las 9 de la mañana, una audiencia mediante la cual Oscar Núñez, recordamos, este hombre, productor rural, que fue condenado a 10 años de prisión por abigeato, entre otros delitos. No solamente él, sino también dos personas que se desempeñaban también a sus órdenes. Ahora vamos a brindar algunos detalles más al respecto. Recordamos que esta condena se dio hace algunos meses por parte de la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial de Santa Cruz. Esta condena a 10 años de cárcel, y para apelar ese fallo es que hoy se lleva adelante esta audiencia en el máximo órgano de justicia que tiene la provincia de Santa Cruz. Como para brindar más detalles respecto de ello, por la información que tenemos, se trataría de una audiencia de casación. La característica de la casación penal se trata de un recurso que se interpone ante la máxima autoridad, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, para solicitar la nulidad de una sentencia. Recordamos que en su momento, como les decíamos, la Cámara Criminal Oral condenó a Oscar Núñez y a Omar Alcides Soto por abigeato agravado en concurso real, con abigeato agravado en 4 hechos en concurso real, a su vez en concurso real con estelionato agravado, y además de ello fue condenado Juan Carlos Arrechea por abigeato agravado en concurso real con abigeato agravado en 4 hechos, esto en concurso real. Bueno, son cuestiones muy técnicas, pero sabemos que el abigeato se trata de, lo decimos así muy simplemente, del robo de Hacienda, y el estelionato, de que también se da cuenta y por el cual fue condenado Oscar Núñez y Omar Alcides Soto, el estelionato, es un delito muy similar al fraude, es un delito al patrimonio, pero que tiene, digamos, características y consecuencias legales un tanto distintas al fraude, pero es similar, como para que ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de Nuevo Día tengan una idea de lo que estamos hablando.
están presentes en esta audiencia que, como les decíamos, comenzó poco después de las 9 de la mañana, los involucrados, los implicados, y también están el doctor Mauricio Mariani, hablamos de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, la defensora oficial, la doctora Romina Saúl, los vocales Fernando Basanta, la doctora Paula Ludueña, la doctora Alicia de Los Ángeles Mercau, según la información que tenemos. También, no solamente el productor y condenado Oscar Núñez, sino también su abogado defensor, el doctor Emilio Monzón, el doctor Sandro Levín, como abogado defensor de Arrechea, el doctor Monzón, como abogado de Omar Alcides Núñez. También se encuentra presente el doctor Lisandro de la Torre, como agente fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, y además de ellos, quienes representan a los damnificados por el abigeato y por el estelionato, por los cuales fueron condenados las personas que recién les mencionábamos. Por la parte querellante, la doctora Marta Dávila, que es letrada de la parte querellante, como decíamos, que representa a Alejandra Suárez del Solar y a Gonzalo Sánchez, y la doctora Blaser, Gabriela Blaser, apoderada de la parte querellante, el que representa a Sebastián Jiminson, y al letrado patrocinante, que es el doctor Matías Gutiérrez. No todos ellos están aquí en esta audiencia, mediante la cual los acusados, es decir, Oscar Núñez, los condenados, mejor dicho, a 10 años, tanto Oscar Núñez como así también Omar Soto y Juan Carlos Arrechea, están solicitando al Superior Tribunal de Justicia que revean las condenas que había impuesto en su momento la Cámara Criminal Oral por el delito de abigeato y de estelionato para 2 de ellos, por los cuales fueron condenados. La audiencia, como les decíamos, comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana. Entendemos que puede extenderse hasta el mediodía y que podría llegar a retomar también en horas de la tarde. No se puede asistir en este momento, no podemos ingresar en este momento a el interior para poder compartir esto con ustedes. Vamos a intentar que en el momento de corte de la audiencia, bueno, podamos tener acceso a entrevistar a alguna de las partes. Pero queríamos dar cuenta de esta situación y de esta audiencia. La primera podría también extenderse algunas jornadas más, que se lleva adelante en el primer piso del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Esa era Karina Tabernes del Tribunal Superior de Justicia, que nos traía justamente esta información, profundizando en lo que te habíamos contado en los títulos del diario Nuevo Día, y también aquí justamente del pedido de revisión de condena por parte de los abogados y el propio Oscar Núñez. Veo en las redes que falleció Willy Quiroga, uno de los miembros fundadores de Vox Day, una leyenda del rock nacional. Una triste noticia para la música argentina, claramente, el fallecimiento de este hombre que estaba internado en la clínica de la Trinidad de Quilmes, en este caso. Una enfermedad que ya había anticipado él que lo tendría lejos de los escenarios, y que de hecho, bueno, terminó hoy en la jornada de hoy de confirmar finalmente su fallecimiento. En otro orden de cosas,
Sí. Y nos vamos al nivel internacional. A ver. La Corte Penal Internacional de la... Creo que esto tiene... La Haya. La Haya. Sí, En Holanda, Países Bajos. Países ¿no? Bajos. Dictó una orden de detención contra Benjamin Netanyahu. ¿Quién es Benjamin Netanyahu? Es el primer ministro israelí. Sí. Y también esta orden de detención contra el ex ministro de Defensa del Estado hebreo, Yoav Galán. La Corte dictó este jueves, la Corte Internacional, estas órdenes de detención contra el actual ministro israelí, su ex ministro de Defensa, por considerarlos como los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del año pasado. Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohamed Deif, un alto cargo de Hamas, considerado el jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque, ¿se acuerdan? Hace cosa de un mes atrás, no, varios meses, en el mes de junio. Así que bueno, esto después de la declaración de la Corte Penal de La Haya allá por el año 2004 de la captura internacional de otro funcionario israelí, no me va a salir el nombre, también condenado por masacres. Este es el segunda figura israelí que tiene pedido de Ariel Sharon. Después de Ariel Sharon, que también fue primer ministro. También fue primer ministro. Lo de Sharon fue por una masacre ocurrida en los campos de refugiados de Yatilá en el Líbano durante la invasión hebrea en el año 83 a aquel país. Así que bueno, ahora lo de Netanyahu se cumplirá. Y Argentina está ahí, acaba de también es noticia que Argentina ignora la resolución. La postura es ¿por qué? Porque dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, así que fíjate vos, era de esperarse, ¿no? Sí, con el gobierno que tenemos era de esperarse. Estas son algunas de las novedades de última hora que nos cuentan nuestros compañeros. Brian me comparte una foto de Twitter que dice Adorni Caputo 2031. No me cagué la mañana de tal manera, hermano. Ay, qué personaje. También la ex actriz porno, no sé dónde salió esto, pero es tendencia en Twitter. Mia Khalifa negó un romance con Julián Álvarez. Que yo no había escuchado que hubiera rumores de romance. Mirá que acá en Argentina somos bastante del rumor. ¿En qué tiempo se hace romance? ¿Tipo la pobre araña? No sé, che, de dónde habrá salido. Jugó el martes. Pero bueno, hay una desmentida de esta mujer estadounidense, si no me equivoco, sobre un eventual romance con Julián Álvarez. Sí. Cuando se entere la profe, ¿no? Es un señor Julián Álvarez, ¿no? Y es gracioso ver la foto de la actriz porno con la foto de Julián Álvarez al lado. Claro. Porque decís, sí es un señor. Y me imagino, estábamos hablando fuera del aire, me imagino el grupo de WhatsApp de la selección, lo que lo deben estar cargando en este momento. No me quiero imaginar. En el Atlético de Madrid también, ¿no? En el Madrid también. Lo que deben estar diciendo, porque aparte el tipo apocado, tímido incluso, de hecho, uno no lo ve en ese plan, ¿no? Pero ella respondió a lo que justamente estaba hablando recién fuera del aire, si el amor tiene dado o no tiene dado. ¿Qué debate hubo, Mia Khalifa dijo que ella no saldría nunca con alguien que no sepa que no estuviera presente o vivo en el momento del 11S, del 11 de septiembre o sea que de 2001 para acá no. Del 2001 para acá, alguien que no haya nacido antes de esa fecha, entonces no. Mirá vos. No la tenía, pero bueno, tampoco lo veo a Julián Álvarez. Igual, en tal caso, si la cuestión para el amor no hay edad, pero depende si es amor o qué es lo que se pretenda de estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, de repente salieron estas noticias que no sé de dónde vinieron. A la que no le habrá hecho nada de gracia a la pareja, ¿no? De Julián Álvarez. Y no, claramente a Emilia Ferrero. Es así se llama. Tiene cara de mala y parece que... Y quedó catalogada como media hortiva. Emilia, cara de mala. Por esa capaz que lo tiene chico que pidió que no lo molestara más a Julián Álvarez. Pero entre 20 y 30 años no está mal, ¿o no? O sea, la diferencia de edad. No. Una persona, un chico de 20 con una mujer de 30.
Es una No, diferencia. Pero por eso digo, depende de qué se pretenda de un vínculo de ese tipo. Y depende si de la vos billetera, querés igual. desarrollar una vida y criar. Depende a de la los billetera pibes, igual. no sé. Claro. Claro, también. Mandan a O Icardi. si es un touch and go. Claro. Bueno, mirá, algunas Como cosas no Luis. salen tan bien. Es cierto. Sí. Gago, Fernando Gago, el técnico de Boca Juniors, que ayer Bueno. ganó por la Liga Profesional de Fútbol 1-0 contra Unión de Santa Fe. Sí. Habló de el mercado de pases que se viene, cuyo primer nombre que suena es el riogalleguense Leonardo Roque el Colo Gil. Dijo: no tengo una lista de refuerzos confeccionadas al hablar o al ser consultado si estaba en carpeta Leonardo el Colo Gil. Dijo que es mentira. Habló justamente de este muchacho que viene de tener un gran papel en un Colo Colo que venía en sequía y que, si no me equivoco, durante su estadía ganó 6 títulos, los últimos 2 de la liga chilena los levantó el Cacique, que es la referencia más importante a nivel clubes que tiene Chile en el fútbol, y que justamente a fin de año quedará libre. Le preguntaron y dijo que entiende que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones de especulación. Conozco cómo es el mercado de pases, dijo Fernando Gago. Tuvimos charlas y empezamos a hablar de refuerzos o algunos nombres, pero no tengo una lista armada. Le preguntaron sobre las eventuales incorporaciones y dijo, podemos hablar de Messi, de Di María, pero la decisión final después es del Consejo, después de que presente la lista. Obviamente también en esa danza de nombres está Leandro Paredes, que todavía tiene... No, dijo que iba a continuar en Europa. un par de Claro, años tiene más. vínculo con la Roma y que va a seguir allí. Es más, la Roma cambió de técnico ahora. ¿Quién? La Roma. La Roma, exactamente. Va a estar Claudio Ranieri, creo. Ah, mira. Ahora se me está escapando, pero me parece que sí, que quien asumió es el histórico. Sí, Claudio Ranieri es el nuevo técnico de la Roma. Dijo que a ambos, a Di María, a Dybala y a Paredes, los iba a tener bastante en cuenta. Te escuchaba hablar de Gago y decía, ayer Boca ganó 1-0 contra Unión, y para mí encontró adelante una dupla que puede funcionar. El Chango Ceballos con Milton Jiménez me gusta. Sí, Me gusta anda muy mucho. bien el Chango Ceballos, después de 2 lesiones fuertes que lo dejaron afuera más de un año, volvió muy bien y es bueno para Es Boca bueno. y para el fútbol que ese muchacho pueda aprovechar la oportunidad, porque es muy buen jugador verdaderamente. Y además tiene algo que está faltando mucho, que es gambeta. Nadie se atreve a encarar, nadie te rompe un 1 contra 1, siempre la juegan para atrás. Y no. Ayer el Changuito Ceballos asistió a Milton Jiménez para que Boca ganara. Yo conozco uno, ¿Sí? que está acá cerca. Ah, sí. ¿Quién es? Es compañero nuestro. No, pero yo creo que este es más, si estás hablando de Brian, me parece que es Sí. más del remate furibundo al arco. Se da vuelta y le pega. No tanto de la Ah, sí, gambeta. ¿usted que lo había visto jugar? Se da vuelta y le pega. Mirá vos. Media vuelta recibe la para El látigo Álvarez. El bombardero. y mete un latigazo, exactamente. Soy una bestia, ¿viste? Brian, Vamos a ir un despidiendo sábado antes esto de que se caigo, desbarranque, Un sábado esto caigo, Ya está. Brian, Ya está, porque me da sueño, me da fiaca que Le voy a hable con pedir Brian. una cámara a Juli. Qué bárbaro, qué rápido que estás. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día. En la redacción, Tony Villanueva y Fernando Tornú. En el departamento de ventas, María Oviedo. En redes sociales a esta hora, Lorena Aro. En la producción, Sandro Díaz. Batman. Y quienes te hablan, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós. Te agradecemos por estar del otro lado. Chicos, disfruten del jueves. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, nos vemos. Se me cuidan del otro lado. Nos reencontramos mañana para cerrar la semana en una nueva edición de Arriba al Día. Chau. Los amo. Aparecí tirado por la ciudad. Escuchá los grandes clásicos y los nuevos éxitos del rock nacional argentino. No te suelto más.